Nos encontramos de nuevo en el Templo de Jerusalén. Seguimos en el día martes de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estamos a tan solo 3 días de que nuestro Señor Jesucristo sea condenado injustamente y muera en la cruz cargando el pecado de todos nosotros. Para este momento, los líderes religiosos del pueblo están frenéticos. Ellos quieren acabar con Jesús, quieren sacarlo de la escena, y para ello ellos han decidido hacerle preguntas malintencionadas para que quizá de esa forma puedan hacer caer a Jesús en descrédito delante del pueblo. Y quiero recapitular lo que hemos visto hasta el momento de esas preguntas. Se acercan entonces los fariseos y preguntan: ¿hay que pagar impuestos? Respuesta de Jesús: al César lo que es del César, es decir, paga tus impuestos, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y todo es de Dios, por lo tanto date por entero a Él. De pronto se acercan los saduceos, un grupo de líderes religiosos que no compartían la idea de la resurrección, así que le preguntan: ¿habrá resurrección? Así que Jesús responde sin lugar a dudas: sí habrá resurrección. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Finalmente, como vimos la semana anterior, de nuevo se acercan los fariseos y le hacen una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La respuesta: amarás a Dios con todo y sobre todo, y también amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora, estos líderes religiosos del pueblo han tratado de 3 formas diferentes de hacer caer a Jesús, pero no han podido hacer caer a Jesús en su trampa. Porque Jesús, hermanos, es aquel que no puede ser sorprendido por nada. Hermanos, Jesús es el verbo de Dios y la sabiduría de Dios encarnada. Él es el verdadero y Él es el fiel. Su palabra es fiel. Así que por lo tanto no puede ser sorprendido. Ninguna pregunta lo toma de sorpresa. Pero ahora, hermanos, ya los escribas han preguntado demasiado. Ahora es turno de Jesús. Jesús va a preguntarle a los escribas, y Él va a dejar muy claro delante de todos que la religiosidad ritualista y estéril de estos hombres no sirve de nada. Jesús los va a confrontar, primero, exponiendo su ignorancia en cuanto a las escrituras, y en segundo lugar, los va a exponer mostrando que su práctica religiosa hipócrita está aferrada a afectos desordenados. En otras palabras, Jesús va a probar la ignorancia de ellos y la hipocresía de ellos. La ignorancia y la hipocresía. Y Él va a comenzar usando la misma táctica que los líderes religiosos han usado con Jesús, pero con una diferencia. Jesús lo va a hacer con una santa y correcta motivación. Él va a comenzar con una pregunta, de la misma forma que los líderes religiosos han hecho. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado: una pregunta que revela mucha ignorancia. Una pregunta que revela mucha ignorancia. Bien, en la pregunta anterior, si usted recordará, el fariseo le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Bien, Jesús da la respuesta: amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y el texto también nos dice que ante la respuesta de Jesús, ¿qué hizo el escriba? ¿Qué hizo el fariseo? Bien has dicho, no te has equivocado, Jesús. Todo lo que tú dices está bien, muy bien. Así que él da su aprobación. A lo que Cristo le contesta con aquella frase: no estás lejos del reino de Dios. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, y usted recordará, espero que usted recuerde, de verdad espero que usted esté recordando todo lo que estamos estudiando.
Como dijimos la semana anterior, el hombre estaba cerca, pero no estaba dentro. Estaba cerca, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estaba cerca, pero no estaba dentro del reino de Dios. Y la razón es que a pesar de ver todo el cuadro que Jesús mismo había pintado, hermanos, Jesús se había mostrado como aquel que hacía milagros. Estaba mostrando señales evidentes de que Él era el Mesías esperado. Jesús estaba proclamando también las buenas nuevas a los hombres, al punto de que todos estaban admirados de su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él predicaba como aquel que tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Así que Jesús estaba mostrándoles a todo el pueblo de Israel con pruebas fehacientes que Él era el Cristo de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de ver, ellos no estaban viendo. A pesar de tener ojos, no veían. A pesar de tener oídos, no escuchaban. Su corazón estaba cerrado. Ellos estaban no lejos, ellos estaban cerca, pero no estaban dentro. Y hermano, nadie puede estar dentro del reino si no tiene un entendimiento correcto acerca de Jesucristo y se abraza a Jesucristo por la fe. Repito eso de nuevo. Ninguna persona puede entrar en el reino de Dios si no tiene un entendimiento correcto de quién es Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho, y como consecuencia se abraza a Jesús por la fe. Nadie. Puedes decir que haces, puedes decir que piensas, puedes decir que hablas, puedes levantar tus manos, puedes proclamar alabanzas en latín, griego, arameo o jerigonza, da igual. Pero si tú no te abrazas por la fe al Señor Jesucristo, entonces estás viviendo una religiosidad. Y ese era el problema de estos hombres. Ellos vivían una religiosidad ritualista, pero ignorante a la verdad de Jesús. Es por eso que, aunque Marcos no nos presenta todo el panorama completo, porque Marcos generalmente tiene relatos cortos, es más breve, Mateo sí nos presenta algunos detalles que creo que son importantes. Mateo escribe que estando reunidos los fariseos, y esto es importante porque en Marcos nosotros leemos, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿sí? ¿Se da cuenta usted del texto? ¿Puede ver su Biblia? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿a quién les decía? ¿A quién les estaba hablando? Mateo nos dice que estaba hablando con fariseos. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Y entonces Jesús empieza con esta pregunta. Mateo nos da más detalles de la pregunta. Jesús pregunta, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen del Cristo? ¿De quién es hijo? Hermanos, esa es la misma pregunta que Jesús le había hecho algunas semanas antes a sus discípulos. ¿Quién creéis vosotros que es el Cristo? ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Algunos dijeron, bueno, pues algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías reencarnado. Qué visión más distorsionada, por cierto. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le responde, esta verdad no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esa es la verdad que cimenta toda nuestra cristiandad. Jesucristo es el Cristo, lo repetimos tanto. Y usted ¿qué es? Yo soy un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Viene de Cristo, y Cristo viene del Mesías. Jesús es el Mesías de Dios, es el Hijo del Dios viviente, que vino como profeta, como sacerdote y como rey. Ahora Jesús vuelve a preguntar, solo que ahora a los fariseos, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen del Cristo? ¿De quién es hijo? Dice. Según Mateo, ellos contestaron inmediatamente, bueno, el Cristo, el Mesías, es hijo de David. Y eso era cierto. El Mesías esperado era indudablemente el hijo de David. Ellos sabían eso y así lo enseñaban, porque el Antiguo Testamento en varios lugares muestra que que el Cristo que habría de venir sería el hijo de David.
que se sentaría en el trono de David, su padre, para siempre. De hecho, entonces ellos tenían razón, porque la escritura entonces enseñaba esto. Así que, ¿el Cristo sería hijo de David? Sí, claro que sí. La respuesta de los fariseos era buena, de David. Sin embargo, y aquí hay un punto de quiebre en la historia, hermanos. Tan solo 2 días antes, todo el pueblo había coreado con voz en cuello: Hosana al hijo de David. ¿Y a quién le habían coreado eso? A Jesús. Los fariseos no podían soportar eso. Los fariseos eso los ponía furiosos, porque de hecho Jesús mismo no había puesto objeciones al título hijo de David. Muchos le habían llamado hijo de David y él no los había detenido, no les había dicho lo contrario. De hecho, cuando los fariseos se acercan y le dicen: maestro, calla a la multitud, Jesús dice: si yo los callo, las piedras mismas hablarán. En otras palabras, lo que están diciendo ellos es verdad. Yo soy el hijo de David, dice Jesús. Pero ahora, no solamente ha llegado el momento de revelarse como el hijo de David, que eso despertaba la frustración y la furia de los fariseos, sino que además ha llegado el momento para que ellos entiendan cuál es la verdadera identidad de aquel que es hijo de David. Los fariseos debían comprender que el hijo de David es no solo hijo, sino que al mismo tiempo es el Señor de David. Así que Jesús les hace de nuevo una pregunta. Y ahora sí lo dice Marcos. ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es simplemente el hijo de David? ¿Cómo es que los escribas, cómo es que ustedes dicen que el Cristo sencillamente o simplemente es el hijo de David? ¿Cómo? Ahora, Cristo va a demostrar un punto, pero para demostrar el punto y la ignorancia de ellos, Jesús no se va a inventar algo nuevo. Él va a citar las escrituras. En uno de los salmos, de hecho, más conocidos y más citados en todo el Nuevo Testamento. Vayamos al verso 36 y verso 37. Dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ahora, permítame señalar algunas cuestiones dentro de este texto. Lo primero, Jesús dice que aunque David es el escritor del Salmo, él fue movido por quién a escribir el Salmo. Muy bien, por el Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, este Salmo de David, al igual que el resto de las escrituras del Antiguo Testamento, fueron escritas por hombres de acuerdo a su propia personalidad, de acuerdo a su forma particular de escribir, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. La palabra literalmente es que fueron llevados por el Espíritu Santo. Y esa palabra llevados literalmente es como cuando usted abre las velas en un barco y el viento sopla y entonces el barco es movido. Esa es la intención. Fueron inspirados, llevados, teopneustados, esa es la palabra, teopneustos, inspirados. El aliento de Dios sopló para moverlos a escribir lo que ellos escribieron. Y hermanos, eso nos habla entonces de la inspiración divina de las escrituras. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? ¿Por qué la palabra de Dios es autoritativa? ¿Por qué la palabra de Dios es clara, necesaria y suficiente para nosotros? Porque Dios inspiró a los santos hombres de la antigüedad para que escribieran lo que aquí tenemos en la Biblia. Así que es seguro poner nuestra mirada en la palabra del Señor.
Cristo lo dice, por lo tanto no podemos dudar de la inspiración. Lo segundo es que Jesús afirma que este salmo es mesiánico. Y aquí debo decir como un paréntesis que, hermanos, la gloria de Cristo se encuentra en cada palabra, en cada línea, en cada versículo y en cada capítulo de toda la Escritura. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el final de Apocalipsis, tú puedes encontrar a Cristo en cada rincón. Cristo está allí, pero de manera muy particular hay escritos que son mesiánicos, es decir, que apuntaban hacia Cristo. Y este salmo es uno de esos escritos mesiánicos. De hecho, este salmo es citado por Pedro en Pentecostés, cuando está hablando acerca de Jesús y predicando al pueblo acerca de Jesús. Este salmo también es citado y predicado por Pablo en Corintios. Y finalmente este salmo es utilizado ampliamente por el escritor de Hebreos. Así que este es un salmo muy importante dentro de la Escritura. Tercero, en el Salmo 110, que es el salmo que cita, Salmo 110, en el original, David hace una distinción entre Jehová y Adonai. Repito eso de nuevo, para que nadie se pierda. Por favor, concéntrese aquí. En el salmo original, David escribe: dijo Jehová a Adonai. ¿Me sigue hasta aquí? Bien. Tanto el título de Jehová como el título de Adonai en el Antiguo Testamento se usan ¿para quién? ¿Para quién? ¿Son títulos de quién? De Dios. Pero de pronto David decide utilizar esos dos títulos de forma conjunta. Dijo Jehová a Adonai: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros hemos traducido ese salmo, ya sea dijo el Señor a mi Señor o dijo Jehová a mi Señor, pero el texto realmente dice: dijo Jehová a Adonai. Al final transmite la misma idea. Y quiero que notes, como otro paréntesis también, que en este texto, en esta declaración de Jesús, Jesús está literalmente presentando la Trinidad, especialmente para aquellos que dicen: no, es que no, Trinidad no hay. Bien, dice Jesús que David fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y luego Jesucristo dice que este es un salmo mesiánico, donde Jehová le dice a Adonai, o el Señor le dice a mi Señor: siéntate a mi diestra. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres. Eso es solamente para aquellos que no, la Trinidad la tienen ahí como en el Antiguo Testamento, hermanos. Ahí está la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora bien, este es el énfasis de la declaración de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová a Adonai. Y hermanos, con esta frase David está diciendo que el Mesías es alguien que es Señor y Dios desde la eternidad pasada y para siempre. Sin embargo, al mismo tiempo sería llamado hijo de David. ¿Me sigue? ¿No se ha perdido todavía hasta aquí? O sea que entonces, ¿el Mesías es hijo de David, sí o no? Sí. Pero el Mesías es Señor de David, ¿sí o no? Sí también, ¿verdad? ¿Cómo que sí también? Hermano, esto parece un enredo. Esto parece una aparente contradicción. ¿Cómo que puede ser hijo de David y al mismo tiempo Señor de David? De hecho, hermanos, estos versículos eran de esos versículos que los fariseos mejor dejaban quietos para no meterse en problemas. ¿Por qué? Porque eran demasiado ignorantes de la incomparable grandeza que se está exponiendo frente a ellos.
¿Dijo Adonai? ¿Dijo Jehová Adonai? Pero Jehová y Adonai son lo mismo, ¿no? 25,000 millones de conversaciones tuvieron que haber tenido los fariseos para llegar a la conclusión de decir: mejor aquí no nos metamos, mucha. Esto está fuera de nuestra liga. No, es que no, tal vez David se equivocó. Hermano, esto no es una contradicción. Una contradicción sería decir algo como esto: el Mesías es hijo de David, pero el Mesías no es hijo de David. Eso sería una contradicción. Sin embargo, aquí el salmista está diciendo: el Mesías es hijo de David, pero también es Señor de David. ¿Cómo se explica esto? Esa era la pregunta que Jesús le estaba haciendo a los fariseos. ¿Cómo pues es su hijo? A ver, ustedes me han venido a preguntar. Han venido como los líderes religiosos del pueblo. Se han exhibido frente a ustedes como los que más saben, como los que más autoridad tienen en las escrituras. Respóndame, ¿cómo pues es su hijo? Bueno, hermanos, tenemos frente a nosotros el glorioso misterio de la doble naturaleza de Cristo. Y nuestro Señor se los está exponiendo magistralmente a los fariseos. Cristo les está diciendo que el Cristo de Dios sería Dios y sería hombre al mismo tiempo. Ahora, hermanos, Cristo no se está inventando conceptos. De hecho, esto aparece en las Escrituras y permea todo el Antiguo Testamento. Déjenme utilizar otras expresiones bíblicas para profundizar en esta declaración. En el capítulo 11 de Isaías, no le voy a pedir que lo busque, solo que preste atención. En el capítulo 11 de Isaías, que por cierto es un capítulo mesiánico, en el versículo 1 se nos dice: saldrá una vara del tronco de David y un vástago retoñará de sus raíces. Se lo repito otra vez para que: saldrá una vara del tronco, hay un tronco y va a salir del tronco una vara, una varita del tronco de Isaí, y un vástago, es decir, un renuevo, una florecita retoñará de las raíces de Isaí. Bien, eso significa que el Mesías que vendría sería del linaje de David. Pues ¿quién es el padre de David? Isaí. ¿Hasta aquí estamos todos claros? Muy bien. Isaías está diciendo: un heredero de la casa de David, un vástago, en esencia un hijo de David, vendría para ser el Mesías. Ahora, en el mismo capítulo 11, en el verso 10, dice: en aquel tiempo, escuche esto, la raíz de Isaí será buscada por todas las gentes y su habitación será gloriosa. ¿En qué quedamos, hermanos? ¿Es un vástago, un hijo, un tronquito que le va a salir a Isaí? ¿O es la raíz de Isaí? ¿Ve usted eso? Yo creo que algunos me están viendo con una cara de Vamos a hablar de botánica, hermanos, por un momento. Si usted tiene una planta, para que usted tenga la planta usted necesita una raíz. Después de la raíz hay un tronquito, ¿verdad? Y del tronquito sale la florecita. Bien, el profeta Isaí está diciendo: del tronco de Isaí, ¿sí? Del tronco de Isaí va a salir una florecita. Hasta ahí estamos claros. Yo creo que todo el mundo diría: excelente, maravilloso. Sí, es decir, el hijo de David, ¿verdad? Va a ser el Mesías, perfecto. Pero ahora dice: y la raíz de Isaí, pero no era la hojita. ¿Cómo que la raíz? ¿Es raíz o es vástago? Bueno, déjelo ahí en pausa. Veamos otro texto, un poquito antes. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una mujer, dice el texto, una mujer virgen dará a luz un hijo. ¿Claros hasta aquí?
no hay ningún problema, porque, bueno, que las vírgenes den a luz, eso está raro, pero en esencia una mujer generalmente pues da a luz, ¿verdad? Entonces hasta ahí, sin problemas, una mujer dará a luz un hijo, y el nombre de ese hijo será: Dios está con nosotros. Entonces, hermano, explíqueme, ¿es hijo de la mujer o es el Dios de la mujer? Dos cosas. Un texto más, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, ¿en qué quedamos? ¿Es un niño que nos es nacido o es el admirable consejero, el Dios fuerte y el Padre eterno? Porque si tú eres el Padre eterno, tú no puedes nacer. Entonces, ¿en qué quedamos? Hermanos, ¿es la raíz o es el vástago? ¿Es el niño nacido de la Virgen o es el Dios con nosotros? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Sí a qué? Sí a todo. El Cristo de Dios es al mismo tiempo un niño que nos es nacido, es el hijo de una virgen, es el vástago de Dios, es el linaje, es la vara de David que brotará de su raíz, pero al mismo tiempo el Cristo de Dios es la raíz que ha formado a David. Es el Dios fuerte, es el Padre eterno y es el Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, como Cristo mismo lo dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16, yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, David viene de mí y yo vengo de David. Él es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Él es el hijo de David, pero también es el Señor de David. Hermanos, yo creo que algunos están así como, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Teología avanzada o qué es esto? Hermanos, esta es la declaración de fe que como cristianos afirmamos a lo largo de la historia. Hubo un tiempo en la historia, aproximadamente el año 300 después de Cristo, donde un grupo de personas se alió entre ellos para decir que Jesús no era Dios, que hubo un momento en la historia donde Jesús no había sido creado todavía. Y entonces tuvo que salir en defensa la iglesia y redactar un credo. Y en ese credo establecer: creemos que Jesús es Dios, de la misma sustancia del Padre, no creado, sino eterno desde todos los tiempos y hasta todos los tiempos. Hermanos, esta es la declaración de fe que como cristianos hemos afirmado a lo largo de la historia. Y lo hacemos hasta las últimas consecuencias, porque muchos de estos hermanos, afirmando ese credo, fueron encarcelados, fueron apresados. Hermanos, Jesús es completamente hombre, y como hombre es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro mediador de pacto, es aquel que se ofreció a través de su cuerpo para dar el sacrificio perfecto delante del Padre. Pero hermanos, también Jesucristo es completamente Dios, y como Dios, su sacrificio es infinitamente válido, porque solo Dios podía llevar el pecado de todos nosotros que somos pecadores. Solo Dios podía soportar la ira santa y justa por el pecado para librarnos de la maldición y declararnos justos. Así que hermanos, no hay salvación sin afirmar nuestra fe en esta confesión. Jesucristo es completamente hombre y Él es completamente Dios al mismo tiempo. Él es la raíz y Él es el linaje de David. Esa es nuestra declaración. Esa es la profundidad que tiene el cristianismo. Ese es el misterio glorioso de la encarnación de Jesús. Hermano, por eso es que nosotros celebramos la Navidad. Nuestros hermanos, al inicio de la iglesia primitiva, ellos empezaron a celebrar la natividad, el momento del nacimiento de Jesús, no para darse regalos y cantar llegó la Navidad, ¿verdad? No, sino para recordar que el Dios se había hecho hombre, que el Dios de gloria había habitado un cuerpo pequeño para luego crecer y morir en una cruz por ti y por mí.
Hermanos, eso es lo que nos define como cristianos. Ahora bien, y volviendo a nuestro texto, cuando Jesús hace esta pregunta y declara este gran misterio, Mateo dice que los fariseos no pudieron contestarle ni una sola palabra. Toda la vida se habían pasado estudiando las Escrituras, pero de pronto les dice, bueno, raíz o linaje. Saber. Ellos quedaron al descubierto delante de todos como ignorantes de las Escrituras. Pero también aquellos que estaban pero también quedaron expuestos como aquellos que estaban muy lejos del reino, porque estaban lejos de la verdad. Si tan solo ellos se hubieran detenido por un momento a considerar todo lo que Jesucristo les enseñaba, ellos habrían sabido responder a esta pregunta. No, pero es que esto es una clase de teología avanzada. Sí, y Cristo se las dio. Al inicio de su ministerio, cuando Él llegó a Jerusalén por primera vez y se enfrentó con un grupo de fariseos, los fariseos le dijeron, ¿y tú quién eres? Y entonces Jesucristo, en medio de su conversación, les dice, bueno, yo soy aquel que había sido anunciado y esperado, y de hecho Abraham esperó mi día y se gozó porque habría de verme. Y le dicen los fariseos, pero tú no tienes más de 50 años. ¿Cómo dices que conoces a Abraham y que Abraham te conoce? Si ni 50 años tienes, eres un muchacho. ¿De qué nos estás hablando, loco? Y Jesús dice, yo soy. No les dice, es que yo lo conozco porque yo fui su cuate. No. Es que Abraham me conoció porque yo soy. Él está diciendo, porque yo soy Dios. Abran los ojos, entiendan que yo he venido a ustedes. Yo soy Dios. Hermanos, podemos estar seguros de que los fariseos entendieron eso. No, pero es que eso decir yo soy, saber en qué contexto lo dijo. No, estamos seguros de que los fariseos entendieron lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque en ese mismo instante todos tomaron piedras y querían apedrear a Jesús por blasfemo, por decir que Él era Dios. Así que los fariseos sabían. Es más, los fariseos, si hubieran prestado atención a todo lo que Jesús dijo de sí mismo, ellos hubieran podido contestar la pregunta, ¿de quién entonces es hijo? Volvamos al texto. La pregunta, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿En qué sentido pues es su hijo? ¿Acaso es su hijo? Ellos hubieran podido responder, sí, es su hijo, pero también es su Señor. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Los fariseos no pudieron contestarle ni una sola palabra. Ahora, no solo los escribas y fariseos, sino todo el pueblo, porque Marcos utiliza una expresión para terminar esta escena. En el verso 37 dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O como dice otra versión, y usted lo tiene ahí entre paréntesis, la enorme multitud se deleitaba escuchándole. Aquella gente disfrutaba lo que estaba escuchando. Y usted dice, bueno, entonces estas personas entendieron el mensaje, porque de buena gana le oían, porque se deleitaban escuchándole. Bueno, a lo largo del ministerio de Jesús, esta había sido una constante. Grandes multitudes se reunían alrededor de Cristo para escuchar a Cristo, para escuchar su doctrina. Pero hermanos, por favor, escuche esto que le voy a decir ahora. Disfrutar un sermón no es lo mismo que sacar provecho de un sermón. Usted puede desde el minuto cero que empieza la prédica hasta el final de la hora que se expone la predicación, pasar todo el tiempo, amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor,
bendito sea el Rey de Reyes, amén, gloria, amén. Y en la puerta, ¿y de qué predicó el pastor? A ver, estuvo muy bueno porque, no sé, yo me sentí así como motivado por el mensaje. ¿Y motivado a qué? ¿Provocado por qué? ¿Dirigido hacia dónde? ¿Cautivado por la belleza de Cristo o cautivado por las palabras salameras del predicador? ¿Qué te cautivó? Repito, puedes disfrutar un sermón, pero no es lo mismo disfrutar un sermón que sacar provecho del sermón. Y mire, ¿por qué estoy seguro de eso? Las palabras que utiliza Marcos aquí en este versículo son las mismas palabras que el mismo Marcos utiliza cuando se nos dice que Herodes disfrutaba escuchando a Juan el Bautista. Las mismas palabras, pero al final, ¿quién terminó asesinando a Juan el Bautista? Lo mismo ocurriría 3 días después. La multitud que hoy lo alaba, la multitud que se maravilla y se deleita con sus palabras, la multitud que dice Marcos, y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana, esa misma multitud corearía tan solo un par de días después: crucifícale. ¿Habían entendido algo? No. El mismo apóstol Pedro se los dice: vosotros pedisteis que se matara al autor de la vida. Por lo tanto, ellos no habían entendido todavía nada. Hermanos, este no es un mensaje para simplemente admirarse y decir qué buen sermón, qué paliza la que Cristo le dio a estos religiosos, ¿verdad? Que algunos piensan en eso. Este Jesús, más duro les hubiera dado. No, no es para admirarse de eso. No es para decir simplemente qué palabras tan elocuentes las de Jesús. Hermano, si no te admiras por la gloria del Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, si no te admiras por la gloria de aquel que es la raíz y el linaje de David, si no te admiras, hermano, por aquel cuya obra perfecta es alabada por el Padre, porque el Padre le dijo: siéntate a mi diestra para siempre. Hermano, si tú no te admiras de la belleza de Dios hecho hombre, entonces este mensaje puede ser disfrutable para tus oídos, pero no estás sacando provecho de él. Porque una vida religiosa sin rendirte a Cristo no vale para nada. Puedes saber conceptos, puedes tener ideas claras en tu cabeza, puedes disfrutar quizá de la homilética alrededor del mensaje, pero si este mensaje no te lleva a decir: alabado sea el nombre de mi Jesús, entonces, religiosidad muerta. Religiosidad muerta. Amén, hermanos. Mira, puedes levantar tus manos en el culto, puedes traer tu ofrenda al final del culto, puedes asistir a todos los cultos, puedes saberte y cantar todas las canciones durante el tiempo de alabanza, pero si Cristo no es el motivo de tu admiración, si la verdad de la persona de Cristo no produce en tu corazón un santo estremecimiento, si no vives sorprendido por la gloria de aquel que es Dios y hombre al mismo tiempo, todo lo que hagas es pura religiosidad vacía, ritualista, estéril, muerta. Amén. Hermano, debemos maravillarnos. Cuando Cristo dijo esto, ¿de quién es hijo el Cristo? Porque David le llamó Señor. Por lo tanto, el Cristo es hijo de David, pero es Señor de David por los siglos de los siglos. Si tú no te maravillas de esto, si tú no te echas la mano a la cabeza y dices: wow, qué gloriosa obra la de mi Señor, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, vino a esta tierra y se humilló. Y esa humillación fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tú no vives admirado de eso, hermano, me temo que el cristianismo que tú estás viviendo es un cristianismo de religiosidad. Y de eso no se trata el cristianismo.
El cristianismo se trata de que haya luz, entendimiento en tu cabeza, pero que luego haya calor, que tu corazón se encienda en afectos por tu Señor. Luz y calor, luz y calor. Volviendo al texto, hermanos, después de exponer la ignorancia de estos religiosos y lo lejos que estaban de la verdad, nuestro Señor pasa a exponer ahora su práctica vacía y corrupta. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy: la denuncia de Jesús contra la hipocresía religiosa. La denuncia de Jesús contra la hipocresía religiosa. Lea conmigo este texto de nuevo. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Obviamente, no todos los escribas estaban corrompidos para este momento, el tiempo de Jesús. De hecho, más adelante vamos a ver cómo tanto el fariseo Nicodemo como José de Arimatea, que pertenecían al Sanedrín, amaban a Cristo, al punto de que cuando Cristo muere, son ellos, hermano, escuche bien esto, son ellos mismos los que deciden bajar a Cristo de la cruz. ¿Usted sabía que un fariseo y un miembro del Sanedrín no podían tocar a un muerto? Porque si tocaban a un muerto se convertían en inmundos y tenían que participar de un rito de purificación para luego poder participar del día sábado. Hermano, ¿cuándo murió Jesús? Viernes. ¿Cuándo estos hombres bajaron a Jesús de la cruz? ¿Cuándo era el Shabbat? ¿Qué significaba eso? Que estos dos hombres iban a quedar malditos, impuros, para celebrar el día Shabbat. Pero no les importaba, porque su verdadero descanso yacía allí en la cruz. Su amor estaba en Cristo. Así que no todos los fariseos estaban mal. De hecho, veremos también cómo algunos fariseos se encuentran dentro de la iglesia primitiva como convertidos. Así que no todos estaban mal. Pero de manera general, Cristo se dirige al pueblo y les dice: guardaos de los escribas y fariseos, guardaos de estos líderes corruptos que dirigen el pueblo. Hermano, de verdad, preste atención a esto, porque ¿dónde es que Jesús estaba en este momento? ¿Dónde? En el templo. ¿Rodeado de quiénes? De escribas, de fariseos, de saduceos y todos los feos estaban ahí. Y Cristo les dice: guardaos de ellos. Guardaos. Hermanos, esto fue un momento, tuvo que haber sido un momento tenso. Es como que usted se pare en medio del Congreso y empiece a decir: ratas, corruptos. Igualito. Eso va a terminar mal, seguro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deben guardarse? ¿Por qué el pueblo debe guardarse de estos líderes religiosos? Bueno, porque su vida y todas las prácticas religiosas de ellos son una exhibición bañada de hipocresía. Hay puro show, puro espectáculo, teatro en sus prácticas. Ellos tienen el corazón lejos de Dios. Hermano, y aquí no se pierdan esto, por favor, por un momento. Miren, los líderes religiosos le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. ¿Qué responde Jesús? Amarás a Dios por encima de todo y sobre todo, y como consecuencia amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero de pronto Jesús les dice: pero ustedes ahora guárdense de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón lejos de Dios. Ellos no aman a Dios. Ellos no buscan su gloria, sino que el único afecto que hay en sus corazones es hacia ellos mismos. Ellos aman, pero se aman a sí mismos, y por lo tanto no aman a Dios y no pueden amar al prójimo.
¿Me sigue hasta aquí, hermano? Y aunque Mateo es mucho más amplio en describir esta denuncia de Cristo, yo le animo a que pueda usted leerlo, si usted quiere finalizar, salir del servicio. Capítulo 23 de Mateo, un capítulo entero para confrontar a los fariseos, a los líderes religiosos, que de hecho ahí encontramos esos famosos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, guías de ciegos. ¿Sí? Aunque Mateo hace eso, Marcos es más breve, pero en su brevedad Marcos enumera 6 puntos en los que estos personajes están mostrando su hipocresía religiosa, centradas en ellos mismos, en su propio ombligo. 6 cosas rápidas. Les encanta pasear vestidos como reyes para ser vistos. Eso en primer lugar. A estos fariseos les encanta pasearse como reyes para ser vistos por los demás. Dice, gustan andar con largas ropas como reyes, exhibiéndose, ¿verdad? 2, se deleitan cuando la gente les hace reverencia y homenaje. Aman las salutaciones en las plazas. Ellos se deleitan cuando les rinden. Querido fariseo, mi amado escriba, el santo de Jehová, saduceo, ¿verdad? Les encanta que le rindan culto a ellos. 3, buscan sentarse en la plataforma de la sinagoga para mostrar que tienen honor e importancia delante de todos. Dice, buscan las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras sillas eran sillas que se ponían en el escenario, donde la gente se sentaba, y al estar sentados, entonces podían ver a todos los demás al frente, y los demás los podían ver a ellos, para que todos vieran el honor que ellos tenían. En cuarto lugar, les gusta tener el lugar privilegiado en los banquetes. Jesucristo mismo dijo, cuando vayas a un banquete, no te sientes en primer lugar, siéntate en el último, porque no vaya a ser que tú no seas el importante en el banquete y vayan a preguntar, hermano, ¿se puede ir a sentar ahí atrás? Es que aquí está reservado para el apóstol que va a venir. Sí. Eso dijo Jesús, que no disfrutemos de los primeros lugares. Ahora bien, si yo me siento atrás y alguien me dice, pasa al frente, ubícate en el primer lugar, en el lugar de honor, entonces ya recibirás el honor de las personas. Pero no busques el honor de las personas. En cambio, a ellos les gustaba tener el lugar privilegiado en los banquetes. Número 5, se aprovechaban de las viudas para enriquecerse más. Hermano, mire qué terrible. Devoran las casas de las viudas. Wow. No era gente que amaba al prójimo, era gente que quería aprovecharse del prójimo y quería tener más y más y más. Y en último lugar, buscan la alabanza de hombres, haciendo oraciones largas para exhibirse a través de ellas. Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos se ponían delante del público a orar para que todos los admiraran. ¡Wow! ¡Qué oración la del hermano!, ¿verdad? ¡Qué oración la de este escriba! ¡Qué manera de orar! ¡Qué palabras usa! ¿Quién me diera a mí tener esas palabras tan iluminadas? Hermanos, son hipócritas, blanqueados por fuera, pero llenos de muerte por dentro, dice Jesús en Mateo. Son ladrones desenfrenados que viven una falsa religión y que llevan a otros a la perdición. Estos hombres son impostores. Estos hombres son actores fraudulentos. No representan la verdadera religión. ¿Saben por qué? Porque la verdadera religión no está centrada en el amor a ti mismo. La verdadera religión está centrada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Eso es lo que Cristo mismo dijo hace tan solo un poco atrás. Hermanos, la verdadera religión es amar a Dios por todo, con todo y sobre todo, y amar al prójimo como consecuencia. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Están haciendo todo lo contrario, porque se aman demasiado. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que esta declaración significó delante del pueblo? Especialmente porque seguían en el templo, como dijimos.
rodeados de los líderes religiosos. ¿Te puedes imaginar lo que esta declaración significó? Es una fuerte declaración, hermanos, y una dura exposición de la hipocresía de estos hombres. Pero hermanos, a Jesús le importa más la verdad que guardar apariencias. A Jesús le importa más lo que Dios diga que tener a estos sinvergüenzas por amigos. Así que, con todo y a sabiendas de que esto iba a provocar más furor todavía en ellos, y que ellos iban a buscar rapidito los medios para poder asesinarlo, a Jesús no le importó. No le importó. Él estaba exponiendo tanto la ignorancia de ellos como la hipocresía de ellos. Ahora bien, alguien puede decir: ¿y esto qué conmigo? Estos fariseos, que ingratos, que estos escribas perversos, malvados, ignorantes, hipócritas, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bien, déjame traer a tu mente, para terminar este mensaje, algunas lecciones que aprendemos en esta denuncia de Jesús contra los líderes religiosos. Y por favor, presta atención a estas lecciones, que yo espero que modifiquen nuestro corazón en muchos aspectos. Primera lección: Jesús condena a los fariseos ese anhelo pecaminoso de querer ser alguien, de querer ser prominentes, de querer recibir honra por encima de los demás. Hermano, Cristo condena eso. Cristo condena ese anhelo pecaminoso de querer recibir honra por encima de los demás. Hermanos, cuando nuestros afectos están centrados en el Señor y no en nosotros mismos, somos capaces de servir a otros aún por encima de nosotros mismos. Ese es el evangelio. Eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que cuando yo tengo un anhelo pecaminoso de recibir honra por encima de los demás, Cristo me aborrece. ¿Me sigue, hermano? No estoy muy fuerte, ¿verdad? Bueno, porque me voy a poner más todavía. Entonces, hermanos, no anhelemos ser vistos ni oídos. Que nuestro mayor anhelo sea que Cristo sea visto y oído, que Él brille, que Él sea glorificado, que el esplendor de la majestad de nuestro Señor Jesucristo se muestre a través de nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea pueda decir: veo a Cristo en ti. Que cuando la gente nos vea no diga: qué grande, qué bueno, qué poderoso, que se mira grande el muchacho, la muchacha es una persona así. No, que la gente pueda decir: veo a Cristo en ti, veo a Cristo en ti. Segunda lección que aprendemos: Jesús condena rotundamente la religión fingida. Hermano, pero rotundamente. O sea, esto no es bueno, pero es que el Señor va. No. Condena rotundamente la religión fingida. Cristo aborrece esa conducta pretenciosa, ese deseo de ser lo que no eres y de jactarte en aquello que no tienes. Hermano, hemos estado viendo el estudio de las iglesias los días miércoles, el mensaje de Cristo a las iglesias en Apocalipsis. ¿Cuántos han estado? Bien. Y en nuestro estudio hemos estado viendo muchas cosas que el Señor ha dicho a la iglesia. Una de esas cosas es: no te jactes de ti mismo. No te jactes de ti mismo. Si en algo tienes que jactarte, jáctate de que me tienes a mí, dice el Señor. Hermano, no deberíamos jactarnos. No debería yo practicar una religión fingida. Aquel que es un verdadero seguidor de Cristo vivirá una religión verdadera. Vivirá un cristianismo auténtico que comienza con la verdad del evangelio en la cabeza, que luego disfruta de afectos religiosos porque la verdad desciende al corazón, y finalmente vive de acuerdo a lo que ha recibido, su voluntad comprometida e implicada. Tres cosas: entendimiento, corazón, voluntad. Ese es un cristianismo auténtico. Entendimiento,
corazón, voluntad. Entiendo la verdad y hermano, no se vaya al revés. Primero empiezo por el corazón. No. Entendimiento. Entiendo la verdad de Cristo. Entiendo la verdad del Evangelio. Hay luz en mi mente. Hay luz en el entendimiento de las Escrituras. Tengo luz, hay entendimiento. Pero luego ese entendimiento no es simplemente teología muerta, abstracta, conceptos que tú dices. No. Eso baja al corazón. Tu corazón está implicado, tus afectos están encendidos, tu amor cada día se vuelve más profundo, más grande por el Señor. Y como consecuencia, entendimiento, afectos, la voluntad empieza a moverse. Tu voluntad empieza a funcionar de acuerdo a la verdad que tú tienes en tu cabeza. Por lo tanto, empiezas a vivir en santidad, empiezas a crecer en fruto, empiezas a amar al hermano, empiezas a tener comunión con el hermano, empiezas a visitar al enfermo, empiezas a orar por el pobre, empiezas a darle al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entendimiento, afectos y voluntad. Hermanos, eso es lo que Cristo pide, lo que Él demanda de nosotros. Tercera lección. Jesús condena cualquier intento de usar la religión para enriquecerse u obtener ganancias. Cristo dijo: guardaos de estos fariseos, de estos escribas, que lo que hacen es aprovecharse de las viudas. ¿Para qué se aprovechan de las viudas? Para sacar dinero, ganancia. Hermanos, Cristo condena cualquier intento de enriquecerse con la religión. Hermanos, Dios abomina a aquellos que aman las riquezas. No se puede servir a dos señores, porque o se amará a uno y se aborrecerá al otro, o todo lo contrario. O amas a Cristo o amas a Mamón. Tú no puedes servir a los dos señores. ¿Me sigue, hermano? Amén a eso. Pero, hermanos, si de por sí nosotros como cristianos de manera general no debemos amar las riquezas, mucho menos usar la religión, el evangelio, para enriquecernos. Eso es aborrecible a los ojos del Señor. Cuando Pedro vio a Simón el mago que se acerca y le dice: oye, véndeme ese don que tú tienes para que yo también pueda tenerlo, y para que yo también pueda poner mi mano sobre los enfermos y sanar, y para que pueda también hacer que el Espíritu descienda sobre ellos. Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has tratado de comprar el don de Dios. El don de Dios no se compra ni se vende. Y hermano, todo intento de buscar ganancia, de hacer ganancia con el evangelio, es condenado por el Señor. La cuarta lección que vemos: Jesús predice que aquellos que, conociendo la ley de Dios, perseveran en el pecado o en la hipocresía religiosa, tendrán mayor condenación. Hermanos, esto es serio lo que estamos hablando. Esto es serio. Si conocemos la ley de Dios, si sabemos lo que la palabra del Señor dice y no nos sometemos a ella, sino que perseveramos en pecado y perseveramos en una hipocresía religiosa, hermanos, nosotros tendremos mayor condenación. Tendremos mayor condenación, porque quien más sabe, más debe ponerlo en práctica. Y si tú, sabiendo más, no lo pones en práctica, tú ofendes al Señor. Por eso es que Santiago en el capítulo 3 dice, o capítulo 2, al inicio del capítulo 2, dice: no os hagáis, ya me estoy trabando yo aquí, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque sabéis que acarrearéis mayor condenación si no enseñáis bien. Hermanos, si conocemos la ley de Dios, si conocemos la palabra de Dios, si sabemos lo que en ella dice, sometámonos a ella en obediencia. Amén. La quinta lección que aprendemos, y esta es una intensa lección que aprendemos: Jesús nos enseña que nada se escapa de su santa mirada. Sus ojos traspasan el velo de la apariencia y conocen lo más profundo del corazón. Tú puedes venir a este lugar y vestirte con tus mejores galas.
Tú puedes mostrarte delante de los demás como una persona cuya apariencia religiosa es sublime. Tú puedes mostrarte delante de otros como aquel que de verdad ama al Señor. Pero hermanos, aunque nosotros podamos engañar a los que tenemos cerca, Cristo no puede ser engañado. Nadie se escapa de sus ojos de fuego. Su mirada es de escrutinio, llega hasta lo profundo del corazón. Así que hermanos, estamos desnudos ante la mirada de nuestro Señor. Nada podemos ocultarle. Por mucho que nos esforcemos por aparentar una cosa, ante los ojos de Cristo no hay lugar donde te puedas esconder. No hay lugar donde te puedas esconder. Y tarde o temprano, si estás viviendo una religiosidad hipócrita, tarde o temprano el Señor te dirá: nunca te conocí, apártate de mí. Porque aunque predicabas mi palabra, aunque echabas fuera demonios, aunque profetizabas en mi nombre y sanabas enfermos, yo nunca tuve una comunión contigo. Hermanos, tengamos cuidado. Deberíamos entonces orar como el salmista. En el Salmo 139, 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquel día en el templo, hermanos, nuestro Señor examinó el corazón de aquellos hombres y expuso ante los ojos de la multitud su ignorancia, pero también la hipocresía de su religiosidad. Era gente sin entendimiento, no tenía entendimiento, pero tampoco tenía un amor correcto hacia Dios y hacia el prójimo. Ellos vivían sin luz y sin calor. Sin luz y sin calor. Sin la luz del entendimiento en su cabeza y sin el calor del amor en su corazón. Quiera el Señor de verdad, por su Espíritu, que en esta iglesia Él no encuentre ignorancia ni hipocresía. Quiera el Señor que en esta iglesia Él pueda encontrar a un grupo de santos y amados, llenos de gracia, alentados y admirados por la gloria de su Señor. Que Él encuentre en nosotros, hermanos, una iglesia vibrante, una iglesia que viva un cristianismo auténtico, sincero, que aborrece la religiosidad ritualista y abraza por gracia al bendito Salvador. Quiera el Señor que en esta iglesia encuentre a muchos con luz y calor. Hermanos, ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Pero si entre nosotros hoy hay alguna persona que está viviendo en la hipocresía de la religiosidad como los escribas, arrepiéntete. Escúchame bien, arrepiéntete. El Señor aborrece esa religiosidad hipócrita. Busca y clama al Señor para que tenga misericordia de tu vida. Ríndete a los pies de Cristo. Búscale con sinceridad. Dile: Señor, por favor, yo no quiero ser un hipócrita religioso. Yo no quiero ser alguien que viva de apariencias. Yo no quiero hacer un teatro, yo no quiero hacer un espectáculo, yo no quiero ser un sepulcro blanqueado y por dentro esté lleno de muerte. Señor, dame vida, Señor. Quiero de ti, Señor. Dame de ti. Clámale al Señor. No seas simplemente un cristiano cultural que viene a la iglesia porque es parte de lo que hay que hacer. Pídele al Señor que te dé luz y que te dé calor. Clámale al Señor por luz y calor, por entendimiento y por amor. Querido hermano, Cristo es glorioso. Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Él es la raíz y el linaje de David al mismo tiempo. Él es el Salvador que no puede ser sorprendido por nadie. Él es el Verbo de Dios y la sabiduría de Dios encarnada. Él es el Cristo de Dios, el Hijo de David y el Señor de David. Y hermanos, como dice nuestro texto, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Algún día esta palabra será consumada y el Cristo de Dios tendrá a todos sus enemigos por estrado de tus pies, de sus pies. Quiera el Señor que ninguno de los que estamos aquí en el día final sea un enemigo de Dios. Que ninguno de los que estamos aquí sea un enemigo de Cristo. Porque déjame decirte con honestidad que todos los enemigos de Cristo, todos aquellos que no le aman en verdad, todos aquellos que no le buscan con sinceridad, serán puestos por estrado de sus pies. Hermanos, más bien nos sería a nosotros recomendable besar al Hijo. Como dice el Salmo 2, besad al Hijo para que en su furor no se enoje. Besad al Hijo. Hermanos, besemos al Hijo, amemos al Hijo, rindámosle tributo a su majestad, al Dios y hombre al mismo tiempo, al Hijo de David y al Señor de David. Gloria a su nombre.